Bueno, y entramos a la segunda hora de las noches informativas para todo el Perú. Estamos con el periodista. Tú eres periodista, ¿no, Alan? Periodista. Bienvenido, Alan. Daniel. Un gusto verte. Gracias por la invitación. Aquí es la primera vez que tengo el gusto de entrevistar a Alan Rivera. Y vamos a conversar el día de hoy sobre el futuro del APRA, el cual muchos, Alan te llamas además, dicen que prácticamente César Hildebrand ha dicho de que del APRA solo quedan escombros. ¿Tú crees? No, yo creo que César Hildebrand está equivocado. Trabajé con él 2 años, por cierto, y creo que César está equivocado. Creo que no conoce realmente el APRA, y quien no conoce el APRA puede pensar que el APRA está en sus últimos meses o años y que va a desaparecer. Pero el APRA, para quien conoce el APRA, sabe que el partido aprista es un partido que tiene ideología, tiene doctrina, tiene mística, tiene una espiritualidad y tiene una simbología que le permite ser más que solo un partido político dedicado a buscar ganar elecciones. El APRA es un instrumento de transformación, así nació, para eso nació, y ahora lo que tenemos que hacer es reconstruirlos de los escombros en los que está, ¿no? La muerte de Alan García genera un quiebre total, no solo en el APRA, sino con el país, con una generación política. Yo no puedo mantenerme al margen, Alan. He entrevistado al abogado de Alejandro Toledo, he entrevistado al abogado de Keiko Fujimori, he entrevistado al abogado de Alan García, he entrevistado a varios ex jefes de gabinete y les digo, o acá hemos tenido grandes vivos o hemos tenido grandes tontos gobernando, ¿no? Porque al final todos los de abajo son los que han robado y los de arriba no han tocado un centavo. Yo creo que no han entendido cómo se hace política ahora en el siglo XXI, que las cosas cambiaron a como se hacían antes. ¿Cuál es el perfil ahora de un político peruano? Que dicen, no te metas en política. Jaime Bailey sale la vez pasada también diciendo, el político no te metas en política, que vamos a terminar presos. La filosofía de Jaime Bailey dice que el político es como un chicle, ¿no? Te mastican y te mastican hasta que se acaba el jugo y después te escupen y te botan. Eso dice Jaime Bailey. Siempre es tan gráfico y divertido. Yo creo que estamos ante un antes y un después en la política peruana. Está terminando un ciclo de una forma de hacer política, y creo que lo que va a seguir es otro tipo de liderazgo político. Yo le llamo los líderes servidores. Son los líderes y los que hacen política porque tienen una verdadera vocación de servicio público por amor al prójimo. Así de simple y romántico es, ¿no? Pero el ejercicio de la política no puede ser ya el del caudillismo, el del político caudillo que dirigía a las grandes masas, una sola persona. Yo creo que ahora es lo que yo llamo el liderazgo múltiple, el del líder servidor, el de la mesa redonda, donde no hay una sola persona que manda, sino hay varias que piensan, se ponen de acuerdo, lanzan un programa, un proyecto y lo ejecutan. ¿Tú crees que la gobernanza llegó a la política también a reemplazar a este caudillo? Pero Bolsonaro es un caudillo, López Obrador es un caudillo, Trump es un caudillo. Claro, pero ellos son parte de las etapas finales del anterior modelo, el modelo maquiavélico, el modelo del príncipe. Yo estoy escribiendo un libro que se llama El Antipríncipe. El Antipríncipe se llama del pesimismo antropológico de Maquiavelo al positivismo antropológico del siglo XXI. Yo creo que el hartazgo de un modelo de político que todos estamos viviendo, no solamente en el Perú, sino en el mundo, entonces está generando un nuevo tipo de político que se ha venido formando y que aún no logra engarzar, pero que está próximo a ir cambiando las instituciones políticas. Es otro tipo de político, es una persona que tiene una aproximación distinta a la política. Ya no es simplemente porque yo quiero ser algo, yo quiero ser presidente, por ejemplo. Ya no es esa visión, es yo quiero transformar esta realidad para convertirla en buena. Tú quieres ser presidente, yo puedo ser si quieres, pero si no soy, tampoco me voy a morir. Yo quiero formar parte de un equipo para transformar. Por ejemplo,
Nosotros los apristas tenemos que pensar, y hay mucha gente, tú la conoces, Miki, tú mismo, conoces mucha gente dentro del partido que tiene toda la capacidad, pero gente que ha estado siendo postergada porque había una misma cúpula. En el APRA podemos distinguir dos grandes momentos históricos, las dos grandes etapas de la historia, y ahora está comenzando la tercera gran etapa histórica del APRA. La primera fue con Víctor Raúl Haya de la Torre, cuando él comenzó a los 22, 23 años, cuando consiguió negociar la jornada de las 8 horas para todos los peruanos, cuando solamente tenía 23 años. Luego luchó porque no se dé la consagración del Perú al Sagrado Corazón, junto con los obreros, porque era una cuestión simbólica, sí, claro, ¿no? Porque está en contra de la religión. La libertad. Exacto, ¿no? Era la libertad de pensamiento, sí, el Estado laico, claro, ¿no? Esos eran los postulados. Y luego fundó el APRA en 1924, siendo exiliado en Ciudad de México. Y desde allí hasta el 79 la trascendencia del político, líder. Él no le gustaba que lo llamaran caudillo, él decía, él se oponía a eso. Decía, no quiero que me llamen caudillo, yo no soy un caudillo. Y él se preocupó por formar muchos líderes a su alrededor, tanto así que nos faltan dedos de la mano para contar tantos líderes que había, el Cachorro Seoane, Manuel Townsend, Armando Villanueva, Luis Alberto Sánchez, Carlos Manuel Cox y muchos más en la historia del APRA, cierto. En cambio ahora han habido muy poquitos que han estado alrededor de Alan García. Y después han habido cambios, pero con unos liderazgos que no han sido lo suficientemente fuertes como los que formó Haya de la Torre, ¿cierto? Sí. Entonces, en este momento, tras la muerte del compañero Alan García, no existe un líder de la talla de Haya de la Torre en el partido. Ninguno tiene la talla de Haya de la Torre. Ninguno tampoco tiene la talla de Alan García. Eso hay que reconocerlo, que era un animal político. Entonces, eso, que aparentemente puede ser una orfandad de un liderazgo como le gusta a muchos peruanos, ¿no? Que sea un caudillo, que me enamore con su verbo, es una gran ventaja porque nos permite establecer un equipo de trabajo, un liderazgo compartido, un liderazgo múltiple, un líder servidor, es lo que llamo yo. Ahora, en esta época de gran desconfianza, porque la gente ahora desconfía de todo, ¿no? ¿Crees que hay un espacio de recuperación de confianza? No te hablo solo del APRA, de la ciudadanía hacia los partidos políticos. Yo creo que la ciudadanía está esperando ver a alguien, están buscando un líder. Entonces está buscando un caudillo. Están buscando un caudillo, pero nosotros vamos a presentar un equipo de gente, una mesa redonda, la mesa redonda, donde hay varias cabezas. Y los que estén dispuestos a transformar y convertir al partido, rescatando lo positivo del APRA, rescatando la ética y la moral de Víctor Raúl, un hombre que solo cobró un sol por ser presidente de la Asamblea Constituyente, que fue intachable, incólume, nunca se le acusó en el aspecto moral, en el aspecto ético, en su comportamiento y su conducta política. Su vida fue un apostolado a entregarse a la política, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que rescatar también el aspecto ideológico, el aspecto doctrinal y lanzarlo hacia el futuro, basarnos en grandes líneas matrices para buscar el desarrollo del Perú. Tenemos que hacer un gran proyecto del país, tenemos que pensar en el Perú. Y yo creo que la gente está buscando ver rostros nuevos, nuevas personas, gente que renueve la política y encontrar personas sinceras, que se vean transparentes, que de corazón, de verdad, están queriendo ayudar. Y tenemos que ser conscientes que son políticos que realmente respetan la política, porque la política, ¿qué cosa es? La política es el arte de gobernar. ¿Para qué? Para conseguir el beneficio de la población, el beneficio de la mayoría, no el beneficio de uno. La política es un servicio, no es servirse de la política. Por supuesto, todo el mundo dice eso, ¿no? Pero la gente va a ir distinguiendo quiénes están formando un equipo. Aparte, ya en un partido político nosotros necesitamos buscar que sean efectivas, personas eficientes. Hay que regionalizar el partido. Entonces yo sostengo que tenemos que seguir 4 pasos para transformar al partido. El primero es rescatar al APRA, rescatarlo, tomar el control del partido, ¿no? Esa renovación de la que hablamos. 100%, todos nuevos, ¿no? Gente, por supuesto, que tenga probada capacidad. ¿Cómo lo rescatas si hay unos estatutos hechos para el caudillismo? Mira, yo he conversado con muchos líderes dentro del partido, con las cabezas de varios colectivos. Tú sabes que hay muchos colectivos dentro del APRA, ¿no? Gente que quiere hacer algo, pero que ha estado frenada, ¿no?
Pero encuentro ahora, después de lo que sucedió con el compañero Alan García, que ahora sí hay una voluntad de unidad y hay una voluntad de ceder, de menguar en los políticos que son más grandes, más grandiosos, más sabios, saben cuando su ciclo terminó. Y por supuesto, el que termine su ciclo... No hablas de un político europeo, Alan, no me hablas de un político No, acá en Perú lo hay. Acá en Perú lo hay. No te voy a decir el apellido, pero sí hay. Y ahora quieren que haya un cambio. Y por supuesto, tienen que su experiencia tendrá que ser consultada. Eso es sabiduría, eso es grandeza. Esa es la herencia que ellos tienen que asumir. Primer paso, recuperar el partido. Primer paso, rescatar al partido. El segundo paso es reestructurar al partido, convertirlo en una organización política moderna, regionalizarlo. Primero buscar qué liderazgos se van a dar en las macroregiones, luego regionalmente, hacer pues mítines o hacer reuniones, se sale el inglés, hacer reuniones en las cuales podamos estar interconectados, usar un webinar, o sea, utilizar la tecnología, reunirnos con los compañeros de Trujillo, con los compañeros del norte, del sur, del centro, de diferentes regiones, decidir qué se va a hacer con el partido, no una persona que mande y diga, te vamos a hacer esto, ¿no? Entonces esa es la reorganización del partido, la reestructuración, convertirlo en una institución poderosa, fuerte, sólida, donde las personas pasen, pero la institución quede. En tercer lugar, esos dos primeros pasos nos van a permitir distinguir quiénes son los líderes más aptos para ser los interlocutores ante el país, los interlocutores válidos, ¿no? Entonces, eso va a ser la renovación, renovar el liderazgo. Tercer paso. Primero, rescatar. Segundo, reestructurar. Tercero, renovar el liderazgo. Y cuarto, relanzar el partido, ¿no? Y relanzar el partido significa recoger los principios más importantes de la ideología, establecer un programa mínimo que es el plan de gobierno, que le puedo llamar Plan Perú, Proyecto Perú, o el Perú como una posibilidad de ser un país en crecimiento y desarrollo, y relanzar el partido, relanzarlo. Mi sueño, pues ya esto es algo personal, es que lo hagamos el 22 de febrero del 2021 en la Plaza de Hacho, donde Haya de la Torre en 1931 lanzó el programa mínimo, ese famoso discurso de Víctor Raúl Haya de la Torre, donde lanzó las líneas matrices de lo que debió ser el Perú en aquella época, ¿no? Entonces esa es la idea, los 4 pasos, las 4 R, y nuestro movimiento se llama el grupo que trata de nuclear a otros colectivos dentro del APRA, se llama 4R, Haya vuelve, porque Haya de la Torre tiene que volver. En el espíritu de Haya de la Torre, que es un prohombre y que fue un ejemplo para los peruanos, un gran peruano, pues tenemos que recoger lo bueno del Perú. Alan, ¿tú crees que hay una intención de desaparecer al APRA en este momento? Sí. Sí, por supuesto. ¿Quiénes son estos? Bueno, nuestros enemigos están en la extrema izquierda, se camuflan con diferentes discursos, ¿no? Les llaman los comunistas reciclados, los neomarxistas, los rojos, los caviares, los Bush caviar, los radical chic, ¿no? Es que no pueden ver al APRA. Los antiguos trotskistas, los antiguos moscovitas, los antiguos pequineses. Exacto, que ahora ya se salieron debajo de los escombros del muro. Se cambiaron de color de rojo a verde. Exacto, ¿no? Pero les gusta el poder y lo disfrutan muy bien, ¿no? O sea, por eso les llaman gauche caviar, le llaman en Francia, ¿no? Pero cuando menciona el fiscal, no estamos hablando de un partido político, hay un fiscal que está acusando al partido de tener una fuerza de choque. ¿Tú crees que hay, una pregunta que le vamos a abrir a la gente, ¿tú crees que hay una fuerza de choque en el Partido Aprista Peruano? Por supuesto. ¿O hay una fuerza de choque en el gobierno? Por supuesto que no, yo creo que hay una estrategia del gobierno y creo que hay un manejo del Ministerio Público, es que es patente. Miguel, ¿por qué la señora Villarán no ha sido detenida? ¿Por qué no le han puesto sus marrocas y su chaleco de detenida a ella? ¿Por qué no? Pero porque es de la izquierda. ¿Tú crees que hay que detenerla a Susana Villarán? No, yo creo que se está abusando. Yo creo, y justamente esto demuestra que se ha estado abusando de la detención preventiva. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha presentado desde 2017 un documento en el cual
piden que se termine con la prisión preventiva porque es un abuso. En el Perú hay casi 40.000 personas detenidas por detención preventiva y en la política se está exagerando, pues, ¿no? Porque en el caso de Alan García, claramente, o sea, ¿a dónde se iba a escapar? Claro. Le bastaba con rodear su casa, ¿no? Pero claro, tenían que hacer el show de presentarlo con marrocas y de exhibirlo con un chaleco de detenido, ¿no? Y bueno, ocurrió lo que ocurrió, pero ¿cómo podemos tener nosotros la seguridad de que se va a utilizar los elementos de la justicia si ya no respetamos el debido proceso? Uno, no se respeta el debido proceso, y dos, que es peor, hemos cambiado la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad. Entonces tú tienes que demostrar que eres inocente. Yo te acuso que eres asesino. Vamos a buscar un muerto para poderlo acusar, y ¿no? Quiero cerrar con esta pregunta. Es una locura. Quiero cerrar con una pregunta porque este canal, su auditorio es más de gente joven. Y la gente joven lo que dice es una locura meterse en política. Una vez más, vuelvo a la primera pregunta, lo de Jaime Bailey. Alan, estás en Estados Unidos. ¿Por qué estás tan loco de venirte al Perú a querer hacer política? Por amor al prójimo. Yo pensé que por amor al prójimo, yo pensé que no iba a hacer ya política. Yo me dediqué a mis hijos, tú sabes, soy viudo, me dediqué a criar mis hijos los últimos 12 años. Ellos ya crecieron, tengo una chiquita nomás de 12 años, pero pues, todo está bajo control. Mis hijos son lindos, trabajan, estudian, son súper responsables. ¿No te dicen, are you crazy, dad? Sí, me dicen sí, me dicen, sí, are you crazy? Pero ellos me apoyan, porque hacer política es como hacer empresa, o como ser ingeniero, o como ser profesor, o como ser escultor. Uno tiene pasión por eso, ¿no? Y eso es lo que hay que por entender, amor, ¿no? que hacer política... Y a mí no me falta nada, La política es asquerosa, dicen. No, la política es maravillosa. Es maravillosa. Algunos políticos son malos, se disfrazan, ¿no? Exacto, se disfrazan de política. Pero es un problema humano, no es un problema del ejercicio de la política. Así como hay malos políticos, hay malos médicos, hay malos abogados, hay malos ingenieros, hay malos profesores, hay malos enfermeros, hay malos obreros, hay malos personales de seguridad. O sea, es una cuestión de humanidad. Nosotros tenemos que pensar en el Perú, en transformarlo. Tenemos que empezar, Miguel, a soñar el Perú. Tenemos que volver a soñar el Perú sin pelearnos. No tenemos por qué pelearnos, y hay temas que son centrales. Mientras estamos peleándonos por atacar un partido político, por tratar de descabellar al búfalo, ¿no? Tratar de matar, terminar de acabar con el APRA, el Perú sigue pasando las cosas en el Perú. Tenemos grandes temas. El Perú es un país minero, es un gran país minero, es un país que puede desarrollar muchísimo. ¿Por qué no hacemos los trenes de salida en el sur? Ya tenemos en el centro, los trenes de penetración en el sur, en el norte. Tenemos grandes desarrollos, proyectos de desarrollo que podemos sacar adelante para que el Perú crezca. Educación, el tema del enfoque de género o el enfoque de familia. Yo estoy dentro del APRA promoviendo que haya un enfoque de familia. El APRA defiende la familia, yo lo puedo demostrar. Correcto. Y entonces tenemos que ir a un referéndum, porque acá se ha puesto la planta del pie encima de todos los peruanos y nos han impuesto la ideología de género, que le llaman enfoque, si quieres le llamamos enfoque. Pero bueno, vamos a dejar que los peruanos, vamos a debatir, vamos a conversar sobre el tema, y el 2021 vayamos a un referéndum para que el Perú decida o enfoque de género o enfoque de familia. Yo estoy por el enfoque de familia porque el aprismo defiende la familia, y vamos a buscar 1,5 millones de firmas para convocar un referéndum y que lo lidere el APRA. Hola, ¿me acompañas a abrir los teléfonos? ¿Te animas a escuchar lo que dice la gente? A ver, ¿cree usted que existe una fuerza de choque o una fuerza de choque en el gobierno o en el APRA? A ver, con la primera llamada. Buenas noches, ¿con quién tiene el gusto? Julio Gutiérrez, señor, buenas noches. ¿De dónde nos llama Julio? San Juan y Miraflores. Julio, a ver, cuéntanos, ¿crees que existe una fuerza de choque en el APRA como lo afirma el fiscal José Domingo Pérez o el gobierno? Sí, primeramente yo no soy ni de ningún partido político, pero yo desde que tengo uso de razón, siempre hablan de los búfalos, de los vapistas que el Franco, no sé qué, que mataban gente. Pero yo le digo, lo que yo más o menos uno entiende, el APRA ha robado y toda su gente ha robado. Que han hecho cosas también, ¿no? Pero siempre han robado.
Y todos los partidos han robado, por eso están ahorita todos presos. Ese Cuchique también debe estar preso también, no sé por qué está ahora enfermo ahí. Correcto, Julio. Muchísimas gracias por tu participación, Julio, de San Juan de Miraflores. Me dicen si tenemos otra llamada. Esa es la desconfianza. Sí, claro. No nos está hablando una persona, dice todos han robado, todos están manchados, todo esto, y ahí es donde viene la posición reaccionaria de decir, bueno, pues yo me vuelo a todos. Es verdad, es la tentación, ¿no? La tentación de que se vayan todos, que se vayan, hashtag que se vayan todos, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque alguien tiene que entrar en política, alguien lo tiene que hacer. Escuchar otra llamada. A ver, buenas noches, su nombre y dónde nos llama. Mi nombre es Amelia Aguirre y le hablo de la Perla Callao. ¿Cómo está? Del Callao, un gusto, un saludo a toda la gente del Callao. Cuéntenos, ¿usted cree que hay una fuerza de choque en el gobierno o en el APRA? No, lo que creo que hay una fuerza de choque en el gobierno que atenta contra la sociedad civil organizada, en este caso los partidos políticos. Es como Fujimori, igualito. Destruyó los partidos políticos, la organización civil y gobernó dictatorialmente. Para mí, Vizcarra es el nuevo Chávez de Latinoamérica, porque como se porta Vizcarra, así se portaba Chávez en Venezuela, igual, ocupó el Poder Judicial, se fue contra los partidos políticos para él no tener más opositores y reinar. Correcto, muchísimas gracias y muy buenas noches. Desde la Perla Callao nos dicen de que esto es un arrinconamiento a los partidos políticos por cierto perfil no tan democrático del presidente Vizcarra. ¿Tú crees que el presidente Vizcarra es democrático o se ha salido de esos parámetros? Yo creo que él se ha salido de los parámetros. Yo creo que el presidente Vizcarra debería reflexionar y quizá intentar formar un equipo de trabajo que gobierne en el Perú. Hay muchas cosas que se están pasando en el Perú por alto y el gobierno demuestra una gran ineptitud en varias áreas de gobierno. Correcto. Y entonces cuando ve que se le empieza a caer el tinglado de la popularidad, porque parece que hay cierta adicción a la popularidad, entonces vamos a ver quién va a ser nuestro nuevo punching ball, vamos a tirarnos encima del Congreso, vamos a echarnos encima del APRA, así no se puede gobernar. Ahora vamos a otra llamada. Buenas noches, su nombre y de dónde nos llama. Mi nombre es Ida Marquina y estoy llamando de Lima. ¿Cómo está? Sí, díganos por favor su opinión. ¿Cree que hay una fuerza de choque en el gobierno o en el APRA? No, la fuerza de choque mal empleada, el origen de eso ha sido que Atala, una persona que está, digamos, acusada, está por temor diciendo cosas que no debe. En el APRA ha habido siempre, cuando vivía Víctor Raúl, una guardia dorada que lo cuidaba, jóvenes voluntarios que defendían lógicamente a una persona perseguida como fue el APRA y Víctor Raúl. Pero después cambió todo. El APRA sigue siendo con con Alan García diferente. Yo pertenezco al APRA de Víctor Raúl de la Torre y queremos rescatar y recuperar este partido que es el que ha luchado y ha mantenido la democracia en el Perú. Entonces no podemos, por las declaraciones de una persona que está defendiendo su pellejo y que pertenece, digamos, no a la política, sino a las conductas delincuenciales, confundir. Entonces aquí vamos a centrarnos bien en qué es el APRA y qué ha significado el APRA en el Perú, antes de hablar de fuerzas de choque que no obedecen precisamente a partidos políticos, sino a fuerzas delincuenciales. Correcto. Muchísimas gracias por su participación. Aida Marquina, que ha llamado desde la ciudad de Lima. El problema es que no solo lo dice señora Tala, lo ha hecho suyo un fiscal que representa la justicia en el Perú y ha abierto una investigación. ¿Y dónde está el Club de la Construcción? ¿Y dónde están los otros temas? ¿Dónde está todo este problema y esta carga judicial que tiene el país? Esa es la prueba pues, de la persecución, ¿no? Establecida por un fiscal que está obsesionado con decir que el APRA es una organización criminal. Bueno, que vaya el fiscal, pues que se vaya al partido y busque debajo del piso, si quiere, a ver si encuentra una fuerza de choque, un grupo asesino y ese tipo de tonterías que ya está diciendo. Cuando es claro que este señor Atala, que está reconociendo haber recibido coimas y por lo tanto ha cometido delitos y es un delincuente, está queriendo salvar el pellejo y diciendo que lo quieren atacar. ¿Para qué? Para que le den prisión domiciliaria. Correcto. Es tan simple como eso. Vamos con la última llamada.
Alan Rivera está acá, aguanta todo, a todos los golpes, está aguantando a Alan Rivera y también las caricias. Buenas noches, ¿su nombre y de dónde nos llama? Buenas noches, mi nombre es José Luis, llamo de la ciudad de Ayacucho. De Ayacucho. Cuéntanos, José Luis, ¿crees que hay una fuerza de choque en el APRA o en el gobierno? Te escucho, José Luis. ¿Aló? Se nos fue. No. A ver, sí, te escucho. A ver, sí, esto es la voz de la juventud. Quiero representar a los jóvenes víctimas y decir de que no hay ninguna fuerza de choque. Acá la única fuerza que hay es la del gobierno, que no deja Sí, te escuchamos, José Luis. Se nos fue José Luis. Pero bueno, creo que quedó claro lo que él pensaba de que es el gobierno. Es el gobierno, ¿no? Claro. Hemos tenido diferentes posiciones, pero lo que no me gusta es ese enfrentamiento, pues, ¿no? Ese enfrentamiento al final, porque no debe haber ni fuerzas de choque en las organizaciones políticas, ni fuerzas de choque del Estado, porque somos un país que ha sufrido dictadura, que ha perseguido a la gente por lo que pensaba, y hemos luchado muchísimo. Alan, tú eres de las personas que ha estado acá peleando por la recuperación de la democracia. Y parece que nos olvidamos absolutamente todo y le empezamos a ceder al simpático, porque es muy simpático el presidente, pues va, se come su cuisito con George Forsyth, cae bien, ¿no? Y así nos metió el cuento Fujimori. Así comenzó Fujimori, pues ahora es el presidente del Cuy, ¿no? El presidente del Cuy contra el presidente de la yuca. Entonces esos estilos ya los conocemos. Lo que necesitamos es, primero, parar ese lenguaje agresivo que hay en el país, que lo puedes ver en las redes. Es penoso ver cómo la gente se enfrenta y eso es incentivado por el gobierno. Esa violencia que después se ve en todo aspecto, que creen que eso es la política. La política es enfrentamiento, no, la política es ponerse de acuerdo. Por supuesto. Vamos con la última llamada que quieren despedir, creo, a Alan Rivera. A ver, ¿cuál es la última llamada que tenemos? ¿Nombre y de dónde nos llama? Buenas noches. César Garay, de Pueblo Libre. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? De Pueblo Libre, cuéntanos. ¿Tú crees? Bueno, realmente todos los partidos políticos en estas situaciones pues tienen su propia seguridad para sus locales, fundamentalmente, y para los mítines. Sí. Si a eso le llaman fuerza de choque, pues realmente ese no es fuerza de choque, es una seguridad, con los mismos congresistas y los ministros, y el presidente pasa por sus carros con 4 o 5 carros armados, etcétera. Entonces, ¿de qué hablamos? Ellos sí se pueden proteger y cuidar, y los partidos políticos no. Pero la pregunta concreta, no hay fuerza de choque en el APRA. Hay gente con voluntad de defender su partido. Y las instalaciones también se defienden. Pero realmente yo dejo mucho que desear al señor Miguel Atala, que realmente se está tratando de librar su pellejo y puede decir cualquier cosa por defenderse. Creo que esa ha sido la realidad del señor Atala. Muchas gracias, César. Y el teléfono está reventando porque la gente quiere opinar sobre esto. Yo te agradezco mucho, Alan. A ti, Miguel, claro. Y es importante hacer política. No importa dónde estén, en qué partido estén. Exacto. Lo importante es que si no está la mejor gente, le dejan espacio para la peor gente. Muchas gracias. A ti, Miguel, Alan. muchísimas gracias. Y a los jóvenes, sí, métanse en política. Hagan política por amor al prójimo. Ok, vámonos a un corte comercial y regresamos.